La mujer se llama Andrea Robin Skinner y tenía solo 9 años cuando su padrastro se le metió en la cama y la violó. La primera vez, porque las agresiones sexuales se convirtieron en algo habitual. Ella estaba pasando unos días en casa de su madre y la pareja de esta, Gerald Fremlin. Yo estaba dormida y me agredió sexualmente. Tenía 9 años. Era una niña feliz y curiosa. Contó el pasado domingo en el periódico The Toronto Star. Y podría haber sido un relato más, uno de los millones de testimonios que tras la aparición del Me Too han llenado sobre todo las redes sociales y también algunos medios de comunicación. Podría, pero no lo es, porque Andrea Robin Skinner es la hija de la celebradísima escritora canadiense y premio Nobel Alice Munro. Aquel verano, cuando regresó a la casa paterna, se lo contó a su hermano, quien a su vez le insistió en que se lo explicara a su madrastra, y así fue como se enteró su padre, Jim Munro. No sabemos nada de lo que pensó o sintió el padre en ese momento, en los días, meses y años posteriores, pero lo cierto es que no habló con su exmujer, Alice Munro. No habló sobre el asunto y, lo que es peor, siguió enviando a su hija Andrea a pasar temporadas a la casa donde la esperaba el agresor, un depredador pederasta, por lo que se deduce de las denuncias de otras familias y de alguna de las cosas que les dijo. El desamparo en los casos de violencia sexual en la infancia es habitual y convierte tu vida, tu futuro, tu sexualidad, tu relación con el mundo en un infierno. En el caso de Andrea Robin Skinner, los trastornos alimenticios y las migrañas fueron el principio. Aquella criatura de 9 años, aquella Andrea niña, sacó fuerzas y valor para narrar lo que le habían hecho y ninguno de los adultos que supo, entonces la protegió. Cuando finalmente consiguió hablar con su madre, tenía 25 años y esta, la escritora, no solo tampoco la protegió, sino que siguió viviendo con el agresor hasta que éste murió en 2013. Siempre insistió en que lo que sucedió era algo entre mi padre y yo, dice. Ella no tenía nada que ver. Así lo relata. Un agresor, que dicho sea de paso, cumplió una condena de un par de años después de que ella lo denunciara en 2005, algo que tampoco consiguió alejar a Alice Munro del hombre. Andrea tuvo que tener 2 hijos para romper definitivamente la relación con su madre. El miedo sobre la carne de sus criaturas, y esto sucede así, pudo más que su propia experiencia, no es nada nuevo. La violencia sexual contra la infancia se da en la familia y de eso aún hoy no hablamos, no se habla. Es la costumbre, es la norma en nuestra sociedad. La falta de amparo a las criaturas está cosida con sedal de silencio. Sin embargo, me interesa detenerme en la noticia que siguió a la denuncia de la hija de Munro el pasado domingo, apenas 2 meses después del fallecimiento de la escritora. El biógrafo de Alice Munro, Robert Zucker, admitió al día siguiente que él sí se enteró de los abusos y de que incluso se enteró de que la autora también lo sabía antes de publicar su biografía. Lo sabía desde 2005. Sin embargo, no consideró necesario hacer nada al respecto, ni siquiera incluirlo en la biografía de la premio Nobel, ¿verdad? Ha argumentado, yo lo veía como un asunto familiar privado. Y ha añadido que incluso llegó a recibir una llamada de la hija antes de que el libro saliera a la luz, que él cree que quería que incluyera las violaciones, pero el libro ya estaba terminado, hace falta valor. Y sí, ahí habría quedado todo, si no fuera por la voz y la valentía de Andrea Robin Skinner, la que con 9 años se lo contó a su familia paterna y no sucedió nada, la que con 25 se lo contó a su madre y no sucedió nada, la que en 2005 denunció a su padrastro ante la policía y no consiguió que su madre reaccionara, pese al juicio y la posterior condena. La que el domingo pasado publicó su texto en el periódico The Toronto Star y ha conseguido sacudir así a toda la comunidad literaria y editorial. Sí, pero también a la sociedad en general. ¿Qué ha cambiado desde que el biógrafo de Alice Munro silenció este episodio, desde luego central en la vida de la escritora, y la semana pasada? La voz de las mujeres. Eso ha cambiado, compañeras, compañeros, la voz de las mujeres. Es el relato de las mujeres, un nuevo relato de esto que llamamos realidad y no es más que una construcción de lo que somos narrada por otros.
Pienso en los grandes popes de la cultura, de la política, de la ciencia, en Picasso, en Einstein, en reyes, cantantes, artistas, prohombres, cuyas biografías empiezan a completarse con la nueva mirada que nace tras el yo sí te creo. Porque somos las mujeres quienes hemos tomado la voz y con la voz un nuevo relato de lo que llamamos realidad, del cual habíamos sido excluidas durante toda la historia de la humanidad. Y qué importante es esto, qué radicalmente transformador. Todo cambio radical, que viene de raíz, en el relato de una época, supone una revolución, cuanto más cuando este relato es el de la mitad de la población. Poco a poco, en nuestros relatos aparece cada vez con más frecuencia el inicio de las agresiones sexuales. Poco a poco las mujeres nos animamos a recordar y narrar esa primera vez. Y esa primera vez, compañeras, compañeros, está en la infancia o en la adolescencia. Será doloroso recordarlo, será dolorosísimo narrarlo. Tratarán de imponernos el silencio, pero solo haciéndonos cargo de la violencia sexual que sucedió cuando éramos niñas y compartiéndola, la convertiremos en lo que es, una vivencia común que está exigiendo su relato colectivo. Le duela a quien le duela, la historia ya es otra.